Hey, ¿qué tal? Hoy vamos a terminar con la serie de videos de Friedrich Nietzsche, todo respecto a la obra Más allá del bien y del mal. Entonces, continuemos, sin más dilación. Luego Nietzsche tiene una siguiente sección que habla sobre la vida religiosa, haciendo por supuesto una crítica, porque este libro es totalmente una crítica. Entonces, ¿qué es lo que dice al respecto sobre la vida religiosa? En términos de Nietzsche, resulta una forma de consuelo para el ser humano, también una suerte de negación de la realidad y la naturaleza misma, donde el ascetismo se constituye en el valor supremo de santidad, asimismo su mayor dolor. Aquellos que no están instruidos en la ciencia o en las artes tienden a infravalorarse sus capacidades y aparte por una apatía que surge en ellos, deciden simplemente creer en lo que los demás les dicen para ello poder tener un sustento de vida y poder llevar a cabo sus actos cotidianos. ¿Qué es lo que sucede? Que se elige la vida religiosa porque hay un temor principalmente a la naturaleza instintiva que tiene el ser humano. Esa vida religiosa te promete una vida mejor y siempre se basa en eso, en promesas. Lamentablemente esto nunca se cumple, pero es parte de la naturaleza del ser humano el creer y el proyectarse en un futuro hipotético. ¿Y por qué dice Nietzsche que el ascetismo se constituye en el valor supremo de santidad? Asimismo, su mayor dolor, porque si bien eleva al ser humano a un estadio hipotético, también le produce un dolor porque hay una culpa. Y eso lo trata él más adelante en su obra La genealogía de la moral. Es el estado de culpa y resentimiento que siempre carga el ser humano y por ende anhela la vida después de este plano terrenal. Porque ellos mismos son parte de la plebe, ¿sí? Aquellos que se sienten débiles, que dependen de alguien más, que no son capaces de tomar acción y necesitan de que otra persona o Dios venga y les salve, siempre necesitados de ese apoyo externo, porque por sí mismos no conciben la fuerza para poder sobreponerse a los embates de la naturaleza y de los tiempos. Luego hay una sección donde Nietzsche plantea algunos comentarios, pudiesen verse como unas frases de sabiduría, donde a partir de ciertos aforismos nos da algunos indicios sobre la conducta humana, su forma de pensar, la manera de ver la realidad y concebirla, un conjunto de preceptos que pueden ser bastante útiles para cualquier persona que los vaya a leer. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo un abismo, también éste mira dentro de ti. Muchas veces y por lo general el ser humano que siempre está en miras a superarse, a lograr la virtud y apartarse de los placeres del mundo, como todo un filósofo quien desprecia y aborrece todo lo que ofrece la vida terrenal. Asimismo, ese combate nos puede llevar a nosotros a observar demasiado tiempo ese tipo de cosas porque nos concentramos en lo malo, nos concentramos en los vicios, en cómo evitarlos, cómo surgen, cuáles son las consecuencias que tienen sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mi alma. Y muchas veces, por observar tanto eso, podemos sucumbir, como entrar en una especie de nihilismo en la que no encontramos salida y por ende caemos en ello y nos convertimos en lo que juramos destruir una vez. La demencia es algo raro en los individuos, pero en los grupos, los partidos, los pueblos, las épocas constituye la regla. Esto haciéndole una crítica a las masas, a la mente colectiva, la mente colmena. Todos como animales de rebaño siempre obedecen, siempre hacen lo que les dicta su líder, y esto lo cataloga Nietzsche como una demencia, la verdadera demencia, que es más rara en individuos que en las masas. Las masas, con eso él quiere decir que cualquier grupo siempre tiene un atisbo de demencia. Luego Nietzsche argumenta sobre la historia misma de la moral y cómo ésta ha influido y se ha establecido como un ritmo natural y congruente con las actividades humanas. El ser humano, por naturaleza, necesita expresar su fuerza, su fortaleza, la voluntad de poder. Y así es como se ha venido estableciendo la moral en los distintos grupos, tanto los fuertes como los débiles, las dos morales. Y argumenta que la misma moral funciona como una especie de tiranía, paradójicamente, contra la razón y la conciencia, debido a que funcionamos como sociedad bajo imperativos categóricos, siempre en pro del bien propio y común de nuestros seres queridos, y por ende coaccionamos a nuestros instintos para que esto no se salgan de control, rememorando el mito del carro alado. Y por ende, se constituye la moral como una cadena que, si bien ha contribuido a una sociedad civilizada, aún así no queda de todo exenta de
un atisbo de oscuridad, algo sombrío, es como la parte oscura de la moral. Y es curioso como lo plantea aquí Nietzsche, como una tiranía, pero todo en pro de que se cumplan las leyes, se cumplan las normas, de que la polis, la república, el Estado funcione adecuadamente, cada uno en su quehacer, cada uno en su oficio. Y es como establecer una especie de autogobierno, o sea, el ser humano busca ser gobernado, o por lo menos tiene la idea de que alguien fuerte, alguien poderoso le puede llevar a tener una vida próspera, lo puede conducir por caminos agradables, llenos de oportunidades fructíferas. Por esto es que se busca el autogobierno y curiosamente, a pesar de ser algo bueno, nos queda claro que se trata de la consecuencia de la obediencia. Eso está largo. A continuación, Nietzsche hace un ensayo sobre los doctos, nosotros los doctos los llama así, pero partiendo de la discriminación entre los falsos doctos y los realmente conocedores del saber, de las costumbres realmente elevadas. Y hace una discriminación porque en la Europa del siglo XIX estaba ocurriendo una especie de situación social donde se revolucionaba la misma cultura, en el cual todo el mundo estaba teniendo ya una capacidad adquisitiva, no solamente económica, sino también de los distintos servicios, incluyendo el educativo, la difusión de libros, tratados, ensayos, el acceso a información. Eso hacía de que cualquier persona, del estrato cualquiera que fuese, tenía acceso a este tipo de información, a la filosofía, a la ciencia, a las artes. ¿Qué es lo que ocurría? Que muchas de esas personas se metían donde no debían y con la intención menos apta para poder llegar a esos conocimientos. Y aquí es donde surgían los falsos doctos, aquellos que simplemente por leer algunas cosas y estudiar meramente por encima, ya se creían sabedores de todo. Incurrían en falacias, en artificios propios, atribuyéndose el saber, atribuyéndose la verdad, y se llenaban de vanagloria. Y ocurría que la gente empezaba a no tomarles en serio. Por ende, se desvalorizaba el aspecto académico del ser humano, del estudioso, del erudito, porque estos manchaban el nombre de la filosofía, el nombre de las ciencias, por su conducta, porque ellos venían de un estrato distinto a aquellos que por castas y por herencia y cultura ya estaban involucrados en este medio académico. ¿Y qué ocurre? Que desvirtuaban pues la labor del docto. Luego habla sobre las virtudes propias de los doctos o de los filósofos, que muchos creen que son las particulares mansedumbre, honestidad, humildad, resiliencia, entre otras, pero que Nietzsche la lleva un poco más hacia la cruda realidad, incluso denominándose a sí mismo como honesto, demasiado honesto hasta la crueldad. Y es una característica de él, que él dice las verdades y lo hace para herir, lo hace con la mera intención de que la persona se sienta, se estremezca por dentro. Nietzsche, en su sección séptima, Nuestras virtudes, trabaja un discurso con el cual pretende mostrar su actitud cruda y tajante ante la sociedad. Dado que se opone a la moral religiosa que huye del sufrimiento y por tanto crea hombres débiles, la profundidad de Nietzsche sería otra virtud en contraposición a la naturaleza femenina, pues considera que el orden histórico se ha degenerado hasta el punto de desfeminizar a la mujer, a cuya naturaleza no le es propio. Ya en ese tiempo pues estaba empezando como a gestar esa idea de la liberación femenina. Pero ¿qué ocurría? Que se estaba perdiendo la propia naturaleza de la misma. Lo que estaba ocurriendo es que la mujer quería los mismos derechos que el hombre. Y eso es algo, digamos, la parte oculta que no se examina de este movimiento del feminismo. La mujer deja de ser mujer para convertirse en algo parecido al hombre. Y esto es lo que critica Nietzsche. Así como trata el tema de la liberación femenina, así también trata el tema de la igualdad que se empieza a gestar dentro de las masas y los estratos sociales, donde una clase media comienza a ser cada vez más fuerte y más sólida. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nivel cultural empieza a haber como una transvaloración de todos los principios y se empieza a crear una amalgama entre el hombre poderoso y el hombre débil, donde todos anhelan la paz, anhelan huir del sufrimiento, anhelan estar tranquilos. ¿Esto qué es lo que hace? Que se produce una masa de hombres que se transformaron por voluntad propia y de la misma cultura del momento en animales de rebaño. Todos con una misma idea, todos siguiendo a su líder y ninguno actuando. Pero esta misma situación, de forma antitética,
produce y gesta a hombres excepcionales, hombres fuertes, hombres capaces, hombres que salen de la regla social y que se comportan de una manera más auténtica y no de una forma clonada de ser. Por eso él dice aquí que el patriotismo actual es propio de las masas, dada la democratización de las dinámicas políticas, dando como resultado la aparición de la dependencia del ciudadano respecto al Estado, pues estos necesitan a su señor y desplazan a cualquier arquetipo de líder fuerte que atente contra sus intereses. Los pueblos se debilitan, los tiranos se alzan, pero los hombres excepcionales comienzan a surgir. Este punto me encantó porque engloba toda esa parte del discernimiento que hace aquí Nietzsche sobre el hombre débil y el hombre fuerte, y cómo él anhela ese alzamiento, esa elevación del hombre hacia el superhombre. Y dice: con placer oigo decir que nuestro sol se desplaza con rápido movimiento hacia la constelación de Hércules, y yo espero que el hombre que vive en esta tierra actúe igual que el sol. Es decir, no queda de otra. Hay que apartarnos de la masa de animales del rebaño y ser auténticos, ser fuertes, dejar de ser ovejas y ser lobos, ser animales fieros. No por simple brutalidad y bestialidad, sino por generar esa voluntad de poder como es de vida, como nos caracteriza como seres humanos. Esa potencia que nos lleva a la realización personal y la realización de los mismos pueblos. Entonces aquí él destaca a los dos genios, el genio que fecunda y es fecundado en cuanto a las ideas, pero también está el segundo, que es aquel que simplemente se deja fecundar y dar a luz, es decir, como la mujer. Se ve al Estado alemán como una mujer, que simplemente está allí, según la forma en cómo se consideraba a la mujer en ese momento, su instinto maternal, ama de casa, que estaba allí para darle hijos al varón. Bueno, asimismo es como él concibe el pueblo alemán. Solo estaba allí para que vinieran otros pueblos y le fecundasen su cultura y asimismo sus valores. Y este pues se iba debilitando, iba perdiendo su personalidad, su autenticidad y dejaba de ser genuino para convertirse en una amalgama ahí extraña. Y a esto le echa mucho la culpa a los judíos, al pueblo judío que ya estaba llegando y se le estaba permitiendo allí entrar, y como este pueblo es bastante guerrero, es muy resistente, cuando había momentos de dificultades en el pueblo de Alemania, los judíos, ellos prosperaban, a ellos se les hace mucho más fácil incluso salir adelante en momentos de crisis, lo que hacía ver al pueblo alemán más débil todavía. Entonces ahí es donde él hace esa crítica al pueblo alemán del siglo XIX. Y ya llegando a la conclusión de este tratado, él habla sobre el qué es la aristocracia. Un punto bastante interesante, inclusive controversial, porque nosotros vemos la aristocracia o la oligarquía como modelo de gobierno, como algo malo. Pero es que eso es lo que nos han inculcado desde la moral de la plebe, la moral del resentimiento. Pero ¿qué tal desde el punto de vista de ellos mismos, de los poderosos, de los que son fuertes? Porque para nosotros los débiles, los fuertes son malos. Es decir, que es natural en la vida la aristocracia, o digamos, ese sentido aristocrático. No lo podemos satanizar y tampoco justificar. Es complejo, pero forma parte de nuestro instinto y se basa en la voluntad de poder. Y aquí la reflexión. Nosotros como seres humanos buscamos establecer en nuestras vidas una estabilidad en todos los ámbitos, social, económico o educativo, relacional, todos estos aspectos. Y para lograrlo necesitamos competir. ¿Competir contra quién? Contra otros. ¿Y a quienes les podemos ganar? A los que son más débiles a nosotros. Habrán otros que serán más fuertes, pero contra esos también trataremos de competir y ganarles. Si soy considerado fuerte dentro de mi tribu, dentro de mi círculo de amigos, dentro de mi familia, en mi lugar de trabajo, ganaré respeto, ganaré confianza, ganaré el favor y la obediencia de los demás. Este es el sentido aristocrático del que habla aquí Nietzsche. Por otro lado, ya más oscuro, para ser aristócrata, naturalmente hay que ser ofensivo y hay que subyugar al otro. No es algo que uno piense en hacer, pero es algo que surge, porque yo necesito ganar. Yo necesito que este otro me sirva a mis intereses. Y concluyendo con esta obra, Nietzsche expone aquí una carta que le escribió a un amigo y con mucha nostalgia expone de que se siente solo y anhela que vuelvan sus amigos, amigos de juventud, ¿no? Y en base a aforismos da a entender de que estos amigos sí vinieron a él, pero estos no le reconocieron y él tampoco los reconoció. Se dio cuenta de que habían envejecido
y que se habían hecho distintos, habían cambiado, ya no compaginaban. Estos le miraban fríamente, y él también con extrañeza, y con cierto dolor los echó fuera, y se dijo a sí mismo, pues que vengan entonces nuevos amigos, así que espero que vengan ahora estos amigos. ¿Y quién es este amigo que llega? Zaratustra. Esto entonces ha sido todo. Este fue el documento Más allá del bien y del mal de Friedrich Nietzsche. Un tratado bastante denso con secciones, wow, bastante complejas, pero enriquecedor al final. Espero les haya gustado y principalmente les haya sido de utilidad. Nos vemos hasta la próxima.